Bueno, ante todo, muy buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad me tocó exponer la función mediadora del docente y la intervención educativa. En el primer capítulo que no se me habla, nos menciona sobre el rol docente y la naturaleza interpersonal del aprendizaje, el cual habla sobre que un estudiante, la verdad, no solo se basa de sus conocimientos aprendidos por él mismo, sino también influye bastante la experiencia personal, la experiencia interpersonal y la experiencia compartida que pueda obtener, sea del profesor, sea de sus compañeros de clases. Acá en este capítulo nos habla sobre que las perspectivas pedagógicas en la actualidad eh, han asignado roles a los docentes que son, ¿no? El de transmitir conocimientos, el de animador, el de supervisor o hasta guía de proceso de aprendizaje, en los cuales el maestro tiene la función de crear un ambiente en el cual el alumno se sienta confiado, seguro, en el cual el alumno quiera aprender a estudiar o quiera a la vez lograr más recursos a la hora de su curso en cuestión. Em, En cuanto a los que podemos mencionar, está el hecho de que los conocimientos adquiridos durante la formación profesional de un docente, en especial hablamos, son experiencias, ¿no? Que van logrando concretar con su formación docente, con las pautas de evaluación, entre otros puntos que se avanza en la carrera pedagógica, ¿no? A la vez, esto se complementa con el proyecto curricular, el cual es la norma o la guía en la cual el docente debe estructurar su método de enseñanza y sus clases de enseñanza para que así lograr que un estudiante sea óptimo en cuanto a estudios, ¿no? En cuanto a cuáles son los conocimientos y habilidades que, bueno, digamos, un buen profesor debe poseer y así, para así lograr ser un gran pedagogo, eh, no está definido. Podemos decir algunos autores nos dicen que un profesor debe instruir o construir el conocimiento de un estudiante. Otros, que un profesor debe hacer crecer al estudiante como persona. Y otros ya son que comentan que un profesor debe volver a un estudiante crítico, que él piense por sí mismo y sepa resolver problemáticas que podrían surgir, ¿no? En cuanto a este punto, nos habla sobre áreas de competencia. En cuanto a las áreas de competencia, tenemos como primera, ¿no? Que el conocimiento teórico suficientemente profundo y pertinente acerca del aprendizaje, el desarrollo y comportamiento humano. ¿A qué nos referimos? Que el profesor debe hacer un conocimiento que no sea solo superficial, debe ser eh, profundo y adecuado al estudiante. En el segundo punto, sobre los valores y las actitudes que fomentan el aprendizaje y las relaciones con sus compañeros o relaciones humanas de su entorno que podría tener el estudiante. El tercer punto nos habla sobre el dominio de los contenidos o las materias que enseña. El docente debe puede poseer un buen dominio de lo que enseña, ¿no? El cuarto punto nos habla sobre el control de estrategias de enseñanza que faciliten el aprendizaje del alumno y lo hagan motivante. El quinto punto sobre el conocimiento personal práctico en cuanto a la enseñanza. En cuanto a esto todo, podemos decir, ¿no? Que esto a su vez consta de planteamientos didácticos. ¿Para qué son los planteamientos didácticos? Para entender qué conocimientos deben tener los profesores y qué debemos hacer, ¿no? En cuanto a los conocimientos didácticos, podemos mencionar unos 6 7 conocimientos. El primer conocimiento sería eh, a- conocer la materia que vamos a enseñar, obviamente. El segundo conocimiento, conocer y cuestionar el pensamiento del docente. El tercer conocimiento, adquirir conocimiento teórico práctico sobre la enseñanza de la materia. No solamente debemos ser teóricamente estrictos, sino también prácticos.
El cuarto pensamiento, que la crítica fundamentada es la enseñanza habitual. Debemos ser profesores que enseñen a crear alumnos críticos y no solo que solo repitan el conocimiento, ¿no? El quinto punto nos habla sobre el saber, saber planificar, saber preparar actividades, saber diseñar apoyos para los estudiantes y saber crear un clima en el cual el estudiante se sienta cómodo, como ya habíamos mencionado. El sexto punto nos habla sobre enseñar estratégicamente contenidos y habilidades de dominio. Y el séptimo sobre saber y evaluar. El octavo simplemente es utilizar la investigación, la innovación y de la tecnología actual y de la psicopedagogía que podemos aprender en la formación docente, ¿no? En todo esto podemos decir entonces que pues nos vamos a hablar sobre que acá nombramos a un autor, Maruni, en 1989, que nos decía, ¿no? Que enseñar no solo es proporcionar información, sino esta misma debe ayudar a aprender. Y para ello, este docente debe tener un buen conocimiento de sus alumnos, eh, cuáles son sus ideas, qué formas tienen de aprender más fácil o el mismo estilo de aprendizaje o el ritmo que puedan tener estos mismos estudiantes, porque como sabemos, no todos aprenden de la misma forma. Además de esto, acá surge la metáfora del andamiaje, ¿no? En el cual nos piden que nosotros seamos un andamiaje. ¿A qué se refiere? Que el alumno debe saber sobrellevar el conocimiento solo con un poco de apoyo de nosotros, logrando así que el estudiante aprenda por sí mismo y sea autocrítico y saque su propia conclusión y así llegue a un conocimiento mucho más profundo. Eh, Acá también nos habla sobre que, aunque es innegable que el propósito del conocimiento o la intervención de los alumnos sea exitosa, a veces hay que saberlo complementar con la experiencia que podamos nosotros brindar, ¿no? En estos, en esta experiencia podemos enumerar 5 puntos para hacer lo óptimo. El primer punto sería que se proporciona al alumno un puente entre la información de la que se dispone y su nuevo conocimiento. El segundo punto, se ofrece una estructura del conjunto para el desarrollo de la actividad o la evaluación de la tarea. El tercer punto, se traspasa de forma progresiva el control y la forma y la responsabilidad del profesor hacia el alumno, logrando así que el estudiante sea autónomo. El cuarto punto, se manifiesta una intervención activa de parte del docente y del alumno, creando así un ambiente óptimo sin discordias y favorable, ¿no? El quinto punto nos habla sobre que aparecen de manera explícita y implícita las formas de interacción habituales entre un docente, un adulto, un padre de familia, un alumno o entre otros, para que el profesor sea un tutor en todo el proceso de enseñanza que se vaya a llevar, ¿no? En cuanto a los tres ejes alrededor de los cuales se conforma el programa de formación docente que vamos a mencionar, son la aplicabilidad y la permanencia del aprendido, en cuales vamos a mencionar en tres aspectos. El que el docente debe saber adquirir y profundizar de un marco simplemente teórico conceptual a un proceso más individual, algo que sea interpersonal, algo que sea grupal, algo que sea que logre ser un aprendizaje significativo. El segundo punto a tocar es que el docente debe tener reflexión crítica. En cada momento el estudiante debe poner en práctica la reflexión crítica, el docente debe poner en práctica la reflexión crítica al estudiante para que éste mismo pueda analizar qué cosas hacer, cómo surge eso, o en ocasiones hasta lograr preguntarse cosas más sutiles, ¿no? El tercer punto es que el que conduce la generación es el docente. Este mismo debe tener prácticas innovadoras de acuerdo a la época en la que vivimos. No vamos a enseñar a un estudiante del pleno siglo XXI como si fuera un estudiante del siglo XIX. Debemos saber adecuarnos. Además, acá hablamos sobre que un docente constructivista posee las siguientes cualidades, las cuales podemos enumerar, ¿no? Que serían las siguientes. Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de los alumnos, a su vez comparte experiencias y saberes en un proceso de innovación o constructivismo altruista, ¿no? Este a su vez es un profesional reflexivo, que piensa críticamente
de cómo hacer que sus estudiantes o cómo lograr que sus estudiantes tomen decisiones pertinentes de acuerdo al contexto en el cual se encuentra su clase, ¿no? Además, toma conciencia y analiza críticamente sus propias ideas y creencias acerca de las enseñanzas y el aprendizaje. Y está dispuesto al cambio, como ya mencionábamos, ¿no? Además, un docente constructivista promueve el aprendizaje significativo. Además, que logra hacer que sus alumnos tengan un mayor desenvolvimiento a nivel estudiantil. Este, a su vez, presta ayuda pedagógica eh, des- fuera de sus horas de su clase o fuera de su tema de clase. ¿A qué nos referimos? Que el docente puede ser un segundo padre o ser un buen tutor. A la vez, este establece como meta la autonomía del estudiante para que él pueda tener la responsabilidad y sepa controlar el, el aprendizaje que él mismo puede aprender. Un docente constructivista sabe respetar a sus alumnos, opiniones, propuestas que a la vez puedan diferir con las suyas. Un docente constructivista puede establecer una buena relación interpersonal con un alumno basada en los valores que éste mismo quiere enseñar. El respeto, la puntualidad, entre otros, que son claves para lograr un objetivo claro. El docente, a su vez, es, es, em, es capaz de saber aceptar que él puede estar equivocado y su palabra no es la ley. ¿A qué nos referimos? Un docente, si alguna vez erra en cuanto a un conocimiento y un estudiante lo corrige, no debe molestarse y al contrario aprender de eso, siempre y cuando verifique que lo que el estudiante dijo era verdad. Y un docente constructivista habla sobre que trata de evitar que un grupo caiga en la autocomplacencia, que un grupo de estudiantes sea dejado, pierda el interés en los estudios por el simple hecho de que lo consideran fácil. Este sabe motivar e interactuar haciendo uso de sus herramientas para que los estudiantes sepan conllevar todo el estudio y sepan apreciar lo que van a estudiar, ¿no? Y bueno, eso sería todo, compañeros y profesor en general. Muchas gracias.